Hola chicos de cuarto grado. Hoy vamos a trabajar en el área de geometría para repasar y avanzar en los contenidos de ángulos. Primero nos preguntaremos qué es ángulo. Nosotros habíamos estado trabajando lo que era plano. Plano era todo el lugar donde uno trabaja. Bueno, yo voy a trabajar en esta mesa, entonces este es mi plano. Y ustedes recibieron en la bolsa de materiales estas varillitas, que yo le digo varillitas articuladas, porque tiene un brochecito que nos permite articular, mover. Para saber lo que es un ángulo, es una parte del plano, o sea, en este caso de la mesa, que está delimitada, ¿sí? Que está delimitada por dos semirrectas, ¿sí? Que están unidas o que tienen el mismo origen. Parten las dos de acá, es como que si no tuvieran final. Entonces, esto que está formado acá, este espacio de la mesa, este espacio del plano, a esto le llamo ángulo. Entonces, al tener estas varillitas articuladas, ustedes se van a dar cuenta que pueden tener un ángulo con más amplitud, con menos amplitud. ¿Bien? Bueno, ahora de la bolsa de materiales vamos a trabajar con estas varillitas articuladas. Yo en la punta le hice las corté como si fueran la punta de una flecha para que me dé idea de semirrecta, ¿sí? Tiene origen y no tiene final. Idea de semirrecta. Entonces habíamos dicho que el ángulo era la parte del plano que está delimitada, ¿sí? Por dos semirrectas que tienen el mismo origen, parten del mismo lugar las dos, ¿sí? Entonces esto puedo hacerlo más amplio, ahí tengo un ángulo de menor amplitud, un ángulo de mayor amplitud, un ángulo muy amplio. Entonces, de acuerdo a la amplitud que tengan los ángulos, yo puedo decir que el ángulo es nulo, ¿sí? El ángulo es nulo cuando sus dos semirrectas coinciden y no tengo nada del plano marcado, ¿sí? Ahora voy a pasar a recto. Voy a dejar esa palabra que dice ahí agudo. Es recto, ¿sí? Cuando mide 90 grados. Este sería el recto. Ustedes pueden jugar así con las varillitas. Este ángulo recto puede estar en esta orientación o puede estar así. Sigue siendo esto un ángulo recto. Puede ser así. Bien perpendicular, un ángulo recto. Bien perpendicular, un ángulo recto, ¿sí? Ustedes vayan formándolo también con sus varillitas. Después es llano, ¿sí? Cuando mide 180 grados, le digo que es llano. Las dos semirrectas están opuestas. Una va para la izquierda y la otra para la derecha. Y todo esto es el ángulo. O puedo decir también que todo lo de acá abajo es el ángulo llano. Y también tengo el ángulo de un giro. Sí, el ángulo de un giro es cuando la amplitud da toda la vuelta, ¿sí? Todo esto, si yo digo que tomo todo esto, es el ángulo de un giro. Ahora bien, esta lámina los va a ayudar bien a lo que yo les decía. El ángulo es nulo cuando mide 0 grados, es recto cuando mide 90, es llano cuando mide 180 grados y es de un giro cuando mide 360 grados. Siempre miden lo mismo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con el agudo y con el obtuso? Un ángulo es agudo cuando es mayor de 0 grados y llega hasta los 89. Hasta ahí, porque si llega a los 90 ya es recto. O sea, desde 0 grados hasta 89 grados, siempre le vamos a llamar agudo. Puede tener 25, 30, 42 grados y va a ser agudo. Y es obtuso cuando está entre el recto y el llano. O sea que va a medir más de 90, pero menos de 180. ¿Sí? Entonces, si mide más de 90, 91, hasta que llega hasta los 189, va a ser obtuso. ¿Sí? Todo esto es el ángulo obtuso. Estas serían las clasificaciones de los ángulos, de acuerdo a su amplitud, a lo que estén abiertos, ¿sí? Nulo, 0 grados,
recto 90 grados, llano 180 y de giro 360. Siempre ese valor. Lo que cambia es el agudo y el obtuso. Muy bien, esto es con respecto a la clasificación de los ángulos. Me estuve haciendo un abanico, ¿sí? Me salió medio gordito, pero tomé 5 hojas a 4, les hice un tipo abanico y me armé esto como que si fuera un ángulo para que ustedes lo vean, lo puedan apreciar mejor, ¿sí? El papel blanco va a ser la parte del plano que me va a representar los ángulos. 0 grados, un ángulo de 90 grados, un ángulo de 180 grados, un ángulo de 360 grados, que es un giro, ¿sí? Lo cierro, ¿eh? Nulo, 0 grados. Si mide 90 grados, bien perpendiculares, las dos semirrectas, bien perpendiculares, lo voy a llamar ángulo recto. Ángulo llano, porque mide 180 grados, y de un giro, 360. ¿Sí? 360 grados, si fuera un adorno. Bueno, y para que sea agudo, puedo tener desde esta medida hasta acá. Esto es un ángulo agudo, en cambio un ángulo obtuso va a ser mayor que un recto, todo lo que yo pueda formar hasta que llegue al llano. ¿Bien? Todo esto para saber la clasificación de los ángulos. Espero que les haya gustado nuestra clase de geometría sobre a lo que llamamos ángulo y su clasificación. Para medir ángulos, sí, o sea, les construí dos ángulos, este que es agudo y este que es obtuso, y ahora vamos a aprender a medirlos. Para medirlos, ¿sí? Lo único que tengo que fijarme es ubicar bien el transportador. Entonces, donde está la unión de las dos semirrectas, ¿sí? El vértice ahí donde está la unión de las dos semirrectas, lo que voy a hacer es ubicar la muesquita, la rayita o el agujerito que tenga. Entonces, lo ubico ahí. Como el ángulo está abierto hacia la derecha, ¿sí? Está abierto hacia la derecha, lo que voy a tener que tener en cuenta es contar desde el 0, no empezar desde el 180, sino contar desde 0. ¿Bien? ¿Sí? A ver si puedo agrandar un poquito la imagen. Entonces ahí si le agrando la imagen, vamos a poder trabajar mejor. Bien, entonces fíjense. Donde está el vértice que une las dos semirrectas, pongo la muesquita del transportador, ¿sí? Y hago que la línea de base o la semirrecta pase por el 0. Como pasa por el 0, empieza a contar 0, 10, 20, 30, 40. Fíjense que llegó a la rayita del 50, ¿sí? Fíjense que llegó ya a la rayita del 50. Obvio que acá pasa 130, pero como el ángulo está abierto hacia la derecha, voy a empezar a contar desde acá. Entonces, yo veo que el ángulo tiene una amplitud de 50 grados. Acuérdense que el redondelito del grado es grado, no va a la rayita abajo, es 50 grados. ¿Bien? Después, si lo querés, lo pintás, si no lo dejas así. La amplitud de este ángulo es de 50 grados. Vamos con ¿sí? Recuerden, primero, donde está el vértice, donde se unen las dos semirrectas, voy a ubicar el transportador, la muesquita, el agujerito, el redondelito. Entonces, voy a tratar ahora que me coincida, ¿sí? Con el 0, pues yo voy a empezar a contar desde 0, no puedo empezar a contar desde 180. Entonces tengo la semirrecta que pasa por el 0, entonces como tengo la semirrecta que pasa por el 0, digo 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140. ¿Ven que acá está la rayita del 140? Entonces yo sé que este ángulo mide 140 grados. ¿Bien? Eso es todo, guris. Así medimos ángulos. Se los hice con la abertura hacia la derecha y con la abertura hacia la izquierda, con la abertura hacia la derecha y con la abertura hacia la izquierda, para que ustedes puedan usarlo de la mejor manera. Mucha suerte con las actividades.
Cualquier cosa me preguntan, me consultan, me dicen, seño, no entendí esta parte, seño, acá cómo se hace, y yo te mando otro video para que lo aprendas. Besitos, nos estamos viendo.